7:10 de la mañana. Sigue con nosotros Reinaldo Quijada, secretario general de Unidad Política Popular 89. ¿Cómo lograr, señor Quijada, que se pueda escuchar a voces críticas del gobierno y que no sean acuerdos discutidos con ciertos sectores nada más? Esto según denuncias, por ejemplo, Fede Cámaras ha dicho que fue un aumento de salario un consulto, que no participaron las principales cámaras ni los principales empresarios del país, lo mismo ha dicho Concecomercio. Hay otros escenarios que pareciera no se están tomando en cuenta. El gobierno nacional ha dicho que va a subsidiar o a asumir la nómina de pequeñas y medianas empresas por 90 días, pero por ejemplo hay un tema en los colegios, las conserjerías, que están viendo mermado su empleo en muchos escenarios. ¿Cómo lograr eso? Que se ha pedido además por muchísimo tiempo. Mira, Estelín, la gente quizás recuerde que el presidente Maduro el 20 de mayo hizo referencia que iba a invitar al diálogo a los ex candidatos en ese momento, ya había sido anunciado su triunfo electoral. El 23 de mayo, 3 días después, nosotros dimos una rueda de prensa aceptando el diálogo, incluso diciendo que íbamos al diálogo sin condiciones. Hasta el día de hoy hemos estado esperando. El 1 de agosto le mandamos una carta a Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República, a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y al general Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, donde insistíamos en el diálogo. Y decíamos, mira, nosotros creemos en el diálogo, un diálogo no complaciente, un diálogo duro, pero ese es el diálogo verdadero es eso. Al gobierno le molesta y rechaza todo aquel que no elogia la línea política oficial. Entonces, las cosas que nosotros le estamos diciendo, las cosas que nosotros estamos diciendo en ese documento que se ha hecho público, la deshonesta locución del presidente Maduro, y nosotros estamos diciendo que es deshonesta, porque es deshonesta desde el punto de vista intelectual. Eso es parte de la deshonestidad. La deshonestidad no es solamente quien se roba unos reales, es deshonesto también quien no tiene la capacidad y asume cargos para el cual no tiene la capacidad, pero también lo es aquel que no se asesora, que no dialoga, que no se abre. Entonces el gobierno se llena la boca permanentemente hablando del diálogo y no lo hace. La solución, nosotros la estuvimos planteando durante la campaña electoral, no es como dice el presidente Maduro, que conseguimos la fórmula mágica. La economía no es de fórmulas mágicas. Hay una premisa fundamental en la economía. Si un país no produce nada o produce muy poco, es imposible traerle bienestar a la población. Eso es así desde toda la historia económica de la humanidad. ¿Qué significa producir más? Producir más significa que si tú tienes en un país 5 empresas en un sector, tú como Estado debes estimular que existan otras 5 empresas, 10 empresas más que comiencen a hacerle la competencia. Pero eso sería un cambio de modelo político incluso, y no pareciera haber intención de cambiar el modelo político. No es cambio de modelo político, es por ejemplo el caso de Agroisleña. Agroisleña ciertamente era un monopolio, pero ¿cómo enfrentas tú un monopolio? Creándole otra empresa. Puede ser del Estado, manejada eficientemente, y le comienza a hacer competencia. No destruyes lo que ya existe, que es lo que ha hecho el gobierno. Cada cosa que asume, la destruye, y algunas cosas que asumió, por cierto, asumió plantas obsoletas y puso a los trabajadores, por lo menos en una primera instancia, a manejarla, una planta que eran totalmente obsoletas. Además, le hizo un favor aquí al dueño Claro, anterior. pero generalmente el gobierno nacional señala a las empresas grandes, empresas que tienen trayectoria, por no nombrar ninguna en este momento, como enemigos del pueblo, que especulan, que no invierten las divisas que les entrega el Estado además, porque ha sido uno de los argumentos, pero vemos que las empresas del Estado están iguales o peor. Es que fíjate O sea, hay intención cierta de corregir las cosas cuando vemos empresas del Estado que fueron ejemplos. Además, Kimberly-Clark fue muy famosa la manera como se tomó la empresa y aseguraron que iban a llover las toallas sanitarias y que iba a haber papel higiénico para regalar. Y Kimberly-Clark hasta el momento no está produciendo nada. Pasa lo mismo con Kellogg's. Sí. Pero fíjate la contradicción de lo que tú estás señalando y lo que dice el gobierno. El presidente Maduro ciertamente dijo: la clave, el éxito del programa está en generar riqueza. Ciertamente, ese sería la clave de cualquier programa económico, no de este programa económico, de cualquier programa. Pero por un lado tú dices eso,
y por otro lado estás satanizando y estigmatizando a todo el sector privado y diciendo que el sector privado no sirve para nada. Tú no asumes absolutamente ninguna responsabilidad de lo sucedido porque no hay nada en lo que se dijo el 17 de agosto donde uno sintiera un presidente que le habla con sinceridad al país, que le dice, mira, hemos cometido errores, los cometimos ¿por qué? Y lo puede justificar, porque quisimos dar las clases CLAP, los bonos, puede justificarlo, pero hemos cometido y ahora estamos rectificando y estamos haciendo tales medidas y estamos haciendo el sacrificio nosotros, lo que hablaba de la remuneración de los altos empleados públicos, por ejemplo, la reducción de la gasolina. Tú deberías estar diciéndole al país en la situación de crisis económica, venezolanos, es necesario que todos ahorremos gasolina, en litros de gasolina. Eso es necesario, porque el país en todos los servicios, en la electricidad, en todo el gasto público. Bueno, pero ahorrar electricidad en un país donde hay apagones todos los días. Bueno, pero por decirte... Es complejo. Está bien, pero por decirte algo, Esteli, es decir, tú tienes que dar demostraciones de eso. Entonces, tú cuestionas al sector privado y tú pretendes que entonces que se genere riqueza. Entonces dice, hay que aumentar las exportaciones no tradicionales. ¿Cuáles exportaciones no tradicionales? Si Venezuela no exporta nada, hay que fomentar el turismo. La última encuesta de turismo que yo vi de América Latina, Venezuela, que es vieja, del 2014, Venezuela, solamente Paraguay estaba por debajo en Venezuela el número de turistas recibidos. Hoy debe ser la última. Entonces tendremos las riquezas naturales, pero no hemos desarrollado eso. ¿Y cómo la vas a desarrollar con la inseguridad que hay? Etcétera, etcétera. Señor Quijada, hay mucha participación por acá y varios comentarios que quiero repasarle a través de @primerapágina. Pablo Osco Moreno le comenta lo siguiente: fue una devaluación disfrazada con la reconversión, ahora somos más soberanamente pobres. Y le pregunta por acá Aura Castillo, después de los 90 días, ¿cómo pagarán los salarios? ¿Qué pasará con los empleados y las empresas? Es aterrorizante, dice la señora Aura. Sí, fíjate lo que dice la primera persona. El presidente Maduro hablaba de un ajuste revaluador. Uno se pregunta, ¿revaluador de qué? Estás haciendo una maxi devaluación, que por cierto, como han dicho muchos economistas, equiparaste el dólar al dólar today, a 6.000 bolívares fuertes. Eso sale de dividir los 3.600 bolívares soberanos, que es el salario mínimo, por los 60 que vale el barril de petróleo. Si tú sacas la cuenta y lo llevas a bolívares fuertes, te da 6 millones de bolívares. Sí, eso es una máxima. Que fue el anclaje al petro que explicó el presidente. Y eso es una maxi devaluación. Él habla de revaluación. De nuevo, otra insinceridad más. Entonces tú, desde la mentira, tú tienes que comprometer al país en el cambio. Tú tienes que decirle, hay una crisis económica. Y está diciendo no. Tenemos el dinero hasta el 2019 suficiente. Entonces, ¿por qué no lo trajeron? ¿Por qué no han traído medicina? ¿Por qué no han traído alimentos si hay tanto dinero así? Señor Quijada, el doctor Alejandro Galué le pregunta lo siguiente: si bien es cierto que el petro es una moneda artificial, no menos cierto es el hecho de que nuestros socios chinos y rusos confían en ella. ¿Cree usted que estos socios nos van a aportar recursos con tal garantía? No, pero es una afirmación que ha dicho que confían en el petro. Mira, una moneda, voy a hablar de la moneda más conocida, que es el Bitcoin. Una de las características de una moneda es su estabilidad. En el 2017 el Bitcoin pasó de valer a comienzos de año $1.000 y a final valía $10.000, el mismo Bitcoin. Después bajó a 8.000, a 6.800, ahorita no sé exactamente en cuánto está. Entonces, eso no tiene sentido. De nuevo, una moneda debe ser expresión de las labores productivas de una sociedad, y una moneda virtual es una moneda creada de la nada, es artificial. Incluso yo escribí un artículo donde decía que en Wall Street, que es la cuna de la economía, de la bolsa de valores y la economía especulativa, debían estar haciendo fiesta con los anuncios del presidente Maduro en cuanto al petro. Porque eso es un emblema, fíjate, la ensalada ideológica que incluso tiene el gobierno. Hablan de socialismo, resulta que la moneda virtual es un emblema de la economía especulativa, y la economía especulativa
es lo que define fundamentalmente al capitalismo. Cierro rápidamente, señor Quijada, por acá hay dos comentarios más. Luis Alberto Brito, ¿por qué el entrevistado no dice nada cada vez que nos aumentan los artículos de primera necesidad? ¿Acaso le conviene? Le preguntan. Y por aquí hay un comentario de Car Aguilera: reservas están en saldo rojo, nómina pública está saturada, empresas del Estado destruidas, nombra PDVSA, Sidor, Corpoelec, empresas expropiadas, Aceites Diana, Friosa, Café Madrid y otros atos expropiados que están desolados y sin producción. Mira, ¿cuál es la salida de todo mira, esto? cuando Solución. los precios suben, la única manera que los precios no suban es que se produzca más. No hay fórmulas mágicas, no es que se va a hacer historia con lo que estamos haciendo. Tiene que crearse un ciclo virtuoso, palabra que por cierto le gusta mucho al gobierno, pero casi todo lo que hace es muy poco virtuoso. Uno siempre ha destacado, hago un paréntesis ahí, los programas sociales, fundamentalmente la misión Barrio Dentro me parece extraordinaria, la misión Vivienda, hoy muy mermado Barrio Dentro por la falta de insumos, pero es extraordinaria, siempre defenderé la misión Barrio Dentro. Pero de nuevo, tú tienes que crear, si existen 5 empresas, tienes que crear otras 5 en el mismo. Tecnología de punta, modernizar las empresas, que vayan mejorando en productividad, el gobierno apalancar ese desarrollo, lograr exportar los excedentes. Eso es lo que te va a sostener los salarios, eso es lo que te va a sostener el poder adquisitivo, porque todo eso te va creando un ciclo virtuoso que hace que la economía está fuerte y entonces los salarios aumentan y el poder adquisitivo se mantiene. En una economía deprimida, tú no puedes hacer eso y no lo va a poder hacer el gobierno con este plan que es muy torpe. Muchísimas gracias, señor Quijada, por acompañarnos. Estábamos conversando con Reinaldo Quijada, secretario general de Unidad Política Popular 89.